Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas, como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz que formen la figura rombo. Se plantea la solución en un programa de 57 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar los datos, o mejor, librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 45. Esta función recibe como parámetro un valor entero llamado n. Esto indicará el tamaño de la matriz. En esta función se invoca random que genera la semilla para valores aleatorios. Luego se declara la matriz de tipo entero de orden n por n. Se llena esta matriz entonces con valores aleatorios del 1 al 1000. Y para imprimir la figura rombo vertical, entonces debemos hallar la fila del centro, de la mitad. Esa va a ser la base de la figura rombo. Simplemente n dividido 2. Hay que validar que la matriz sea cuadrada impar para que la figura rombo no se muestre deformada. Por eso usamos la condicional. Si n módulo 2 es impar, se podrá imprimir. Si no, se muestra el mensaje que debe ser cuadrada impar. En caso de que sea cuadrada impar, entonces observe que se va a imprimir esa figura recorriendo la matriz en dos ciclos. Las filas van desde 0 hasta mt, o sea, desde 0 hasta la fila de la mitad. Y las columnas van desde mt-x hasta mt más x. O sea, dependiendo del valor de x, va variando el recorrido de las columnas. Con eso entonces se imprime la matriz en la fila x columna y, o sea, los datos desde la primera fila hasta la fila de la mitad. Y los datos de la matriz en la fila n-x-1 columna y, o sea, desde la última fila hasta la fila del centro más 1. Así consecutivamente se van imprimiendo entonces la figura triángulo hacia arriba y triángulo hacia abajo, formando la figura rombo. Se usa la condicional para evitar repetir entonces los datos de la fila de la mitad. Le invitamos también a visitar la tutoría figura rombo en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de condicionales, de ciclos y de arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases entonces, luego de definirse, son usadas creando objetos que la reutilizan. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. En la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación, la lógica de la función de la clase de figura rombo. Veamos la interfaz línea 6 a 8 entre las directivas @interface@end. Aquí damos nombre a la clase como figura rombo, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal NSObject. Aquí se declaran los atributos de esta clase de tipo entero mt, x y y. Estas variables son usadas desde la función ejecutar, o sea, los atributos son variables de instancia que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase en la línea 7. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función con guión para métodos de instancia, luego el tipo de retornos, void para funciones que no retornan datos, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Los parámetros se separan con dos puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto queda lista la interfaz. El compilador ya sabe el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase figura rombo. Veamos la implementación, líneas 10 a 45 entre las directivas @implementation@end, línea 46. Aquí en la implementación internamente el compilador importa la interfaz para verificar que una función que se vaya a declarar, que se vaya a programar, ya haya sido declarada.
En la implementación, líneas 11 a 15, vemos el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase figura rombo. Entonces el constructor se encarga de inicializar las variables de instancia, en este caso no es necesario. Y este método no se declara a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Con esto ya queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase figura rombo. Para usar esta clase en otros archivos es más conveniente que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con eso se evita copiar y pegar toda la clase. Veamos entonces el main, líneas 48 a 57. El main es el método de inicio. En el main entonces vamos a crear o a recibir el valor de n, que será entonces el tamaño de la matriz. Luego creamos un puntero llamado obj, un puntero de la clase figura rombo, y vamos a hacer que este puntero apunte a un objeto de esta clase para usarla. Entonces para eso se invoca el método alloc, reserva memoria dinámica, luego al constructor. Entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase figura rombo. Para eso entonces vamos a usar la clase línea 54 de corchete, se nombra el puntero, se invoca la función ejecutar y se envía el parámetro n. Estos parámetros pasan por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 54 a la línea 17 y continúa mostrando entonces la figura rombo. Por último, en la línea 55, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría, el ejercicio, crear un programa que permita imprimir la figura rombo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.